En Radio Sónica tenemos mucha conexión. Conexión con la realidad, conexión con las noticias. En Radio Sónica tenemos mucha conexión con vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos al programa 663 de Susurros en tus oídos. 16 años en el aire de Radio Sónica y desde hace un poco más de 4 años dedicado a fomentar y promover las producciones de teatro independiente. En la primera parte del programa de esta noche, que es una noche especial, es noche de carnaval, no tenemos corso, ni tenemos mascaritas, ni nada, pero tenemos a una gente maravillosa que ya les voy a presentar. Vamos a estar hablando de una obra que vi este sábado pasado, La Noche Oscura, tragedia santiagueña, una joyita que se las recomiendo, no se la puedan perder, en el bello nuevo Teatro del Pueblo. Les voy a presentar al dramaturgo y director Eugenio Soto. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias, Luis. Y a una actriz increíble que nos entrega a Doña Rosa, que para mí fue la mamasa, la mamasa. Bienvenida, Bianca Vilouta Rando. Bueno, muchas gracias. No, Luis. por favor, gracias por estar acá. Eugenio, ¿cómo surge la idea de escribir La Noche Oscura? Bueno, el imaginario surge sobre todo que yo quería trabajar con el tema trágico, por decirlo de un modo, pero alejado de la solemnidad o sentía como cómo contar lo trágico hoy. Y quería ligarlo, ese arquetipo de lo trágico y ese relato clásico trágico, no a lo griego, que sería su origen, su génesis, sino ligarlo a nuestra tierra, a nuestra cultura, y poder rastrear en nuestros mitos algo de ese elemento trágico. Recordé un viaje a Santiago que me impactó mucho, el carácter de la tierra seca, el calor, y también en contraposición a una cultura muy, muy vital, sobre todo en el rango de su música. Y entonces a partir de ahí empecé a pensar que el relato trágico podía habitar en esa cultura, y que esa tierra seca y eso podía dar ese sentido mítico. Y Bianca, ¿cómo sentiste vos la propuesta de hacer esta madraza? No, como la propuesta, vino de Euge, obviamente, y primero nos presentó la obra, y bueno, nos empezamos a juntar. Primero era Euge y otro actor que después, fue reemplazado por Darío Pianelli, que hace de mi hijo, y empezamos como muy de a poco, primero a improvisar con los textos, como para tratar de sumergirnos en ese mundo, a los tiempos, y de a poco se fueron integrando los otros actores y empezamos a usar el texto. Como que hicimos ahí un proceso de investigación primero y mismo el texto se fue amoldando a nosotros. La verdad que fue una experiencia, no sé, a mí me encantó, la verdad, como que siempre con Euge está la libertad de poder proponer, además de lo que él ya trae, ¿no? Así que para mí fue un lujo. Hay dos actores que interpretan las chacareras de una manera maravillosa, con una guitarra y un bombo, y la verdad que, yo estaba muy arriba, muy atrás, ¿no? Pero invitan a quien quiera bailar y te digo que te da ganas, no sé, de subirte al escenario, ya que proponen romper la cuarta pared para bailarse una chacarera, porque está muy bien dentro de lo que es la historia, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, la convocatoria para ellos? Bueno, justamente porque a partir del elemento trágico, en la narrativa trágica siempre está el elemento del coro. Entonces, de alguna manera yo quería trabajar ese elemento del coro, que es de alguna manera el que anuncia, el que profetiza, el que se involucra con la trama. En todas las tragedias clásicas, el corifeo. Entonces, a partir de eso, hubo una primera versión que trabajaban más en un sentido de corifeo, que opinaban, pero después, a partir de una propuesta de ellos, y eso fue surgiendo la idea del mito de Carón, que es quien lleva el alma del el cruce del río
de la tierra de los vivos hacia los muertos. Entonces, a partir de ahí me pareció mucho más interesante trabajar más que un coro, el mito de Carón, y que ese elemento era activo en la trama, y que de alguna manera ellos dos de alguna manera le podían justamente romper ese rasgo de solemnidad del coro y crear un elemento de la picardía criolla. Entonces me parecía que eso agilizaba y dinamizaba muchísimo la obra, más que tener un coro estático. Claro, claro. Y además el hecho de que ambos usen esos lentes ahumados, viste, es como que les da un aire, claro, pertenecen al reino de la transición, ¿no? De la vida a la muerte. Y eso me pareció un detalle realmente... Sí, eso es como un homenaje a Beckett. Ajá. Es un homenaje en el final de Partida, que el personaje de Ham usa los lentes negros, y también por la idea de la ceguera como sabiduría. Claro. El arquetipo de la madre, que es el que vos representás de una forma muy poderosa, y especialmente con lo que sucede con tu hijo, ¿no? Que de alguna manera, bueno, yo no quiero dar detalles porque realmente hace a la riqueza de toda la obra, ¿no? Pero también me preguntaba, ¿no? Una actriz tan joven y nos muestra semejante madraza, ¿no? ¿Cómo fue para vos ponerte en la piel de este personaje que de alguna forma se resiste a morir hasta que no haya justicia? Sí, para mí fue un personaje muy interesante, y como que bueno, Euge ahí también me estuvo acompañando a lo largo de todo el proceso, como tuvimos bastante tiempo de ensayo, creo que eso permitió que termine como creciendo también el personaje. Fueron como muchos ensayos y tratar de, no sé, yo a veces tiendo mucho a hacer personajes más como exacerbados o más como locos, y bueno, acá tenía como que tratar de contener eso y bueno, y justamente jugar a una madre, ¿no? Algo mucho más como más agarrada a tierra, esa cosa de que no se quiere ir, no quiere partir. Así que, bueno, de a poquito en cada ensayo íbamos como tratando de frenar la otra energía que trataba de salir y bueno, y sumarle la densidad que tenía, ¿no? Y esta venganza. Así que sí, fue... Sí, también trabajar sobre, justamente, como ella es muy joven, justamente a mí me interesaba eso, que no tenga un carácter realista, que la actriz tenga que tener la edad, sino que es un elemento, como decíamos, arquetípico, es un lugar, la madre. Exacto. Entonces ella podía hacerlo bien desde lo lúdico y desde el juego, sin tener que tener la carga de la idea representativa. Sí, eso al principio Euge me decía, yo le decía, pero hago una voz de vieja, como para... Me dice, no, vos andá con tu voz y bueno, vamos a hacer a la madre, ¿no? Pero partiendo de uno. Claro. Me interesó mucho el rescate de lo ritual, ¿no? Que es algo que se ha perdido en nuestra sociedad moderna. Ya los ritos han sido dejados de lado. Antes los ritos de transición, por ejemplo, la entrada a la adolescencia o la primera menstruación en la mujer, eran, digamos, como honrados a través de un ritual. Y esta obra rescata los ritos, en este caso el rito de la muerte, del pase al otro mundo, ¿no? Sí, pero porque creo que, digamos, hemos olvidado la muerte. Fíjate que se hace como muy presente en la pandemia, y sin embargo los cuerpos no estaban, no se podía velar, no se podía enterrar. Y a mí me parece que es el rito fundamental de la vida. O sea, no es la muerte como fin, sino que justamente porque hay muerte se valoriza el hecho de la vida. Y además que si no está el rito de por medio, es imposible hacer el duelo, porque es como que la persona sigue viviendo, ¿no es cierto? Entonces creo que la obra es rica en tantos aspectos, ¿no? Por eso la apelación a la mitología, a nuestra propia mitología de nuestra cultura, a esta cuestión de los rituales, y después esos detalles, ¿no? Que
uno sabe por ahí que los antioqueños tienen otro tiempo, ¿no? Cada digamos, dentro de lo inmensa que es la Argentina, podemos definir distintas maneras de moverse, hablar, cadencias, ¿no? Tenemos mucha riqueza en eso. Y está muy bien logrado este texto que, bueno, por momentos o casi siempre en verso, ¿no? Sí, más que es en rima en realidad. Ah, en rima. Es en rima, porque eso justamente ayudaba mucho a la musicalidad. Uh-huh. O sea, le da un carácter musical, yo creo. Uh-huh. Y también sí, por supuesto, lo del tiempo, por eso también situarlo en Santiago, porque nos daba la dimensión de un tiempo extrañado. Uh-huh. Nos daba la posibilidad de trabajar el elemento del tiempo como un acto escénico. Uh-huh. Uh-huh. Establecerse, sostener, no apurarse. Vivimos también en una cultura de la prisa, donde todo es inmediato, poder justamente entrar en ese otro tiempo que es el tiempo del ritual. Claro, claro. ¿Y qué pasa con tu otro hijo, el que entregas al nacer para que tenga una mejor vida? Y bueno, con ese hijo, esta madre lo que busca es venganza, así que trata de alguna manera comunicarse con este hijo que está en Texas, Estados Unidos, y bueno, trata de hacerle llegar su versión de los hechos, ¿no? De esta muerte. Y bueno, ella busca venganza, así que no sé si decir cómo. Pero, sí, pero bueno, hay como también hay juego, ¿no? Como claro. Cosas de como esto que vos decías, de la fantasía que invita a la obra, como de jugar con un poco de todos los elementos, la imaginación. Sí, bueno. Claro, y la imagen de este hijo que aparece sobre el final, ¿no? Que, bueno, obviamente se hizo la América, ¿no? Y viene un poco como a no sé si enrostrar, pero a traer ese elemento, yo hablaba antes de aculturación, ¿no? Donde por ahí hay ciertas cuestiones que van en desmedro de nuestra propia cultura y que se absorben. Y soluciona todo como lo solucionan los yanquis, ¿no? Sí, también es como en mí digo, por lo menos figuraba también como un homenaje al western, porque yo me crié con esa cultura de los westerns. Claro. Y entonces de alguna manera es como el séptimo de caballería, que siempre es una broma sobre eso, claro. Sobre el séptimo de caballería que siempre llega y restablece el orden. Pero también como eso, como un homenaje a toda esa cultura del western que en mí está muy inscripta, como haber visto mucho western. Entonces, como la tragedia también siempre, en su estructura narrativa clásica, siempre restablece el orden hacia el final. Yo decía, ¿cómo narrar eso? Bueno, en mí por lo menos está siempre en eso, que veía los westerns y siempre llegaba el séptimo de caballería al final, claro. Y restablecía el orden. Claro. Bueno, yo me acuerdo eran 3 películas, ¿no? Claro. En continuado, y vamos a ver las de pistoleros, ¿no? Que era como de piratas, de romanos y de pistoleros, sí, fabulosas. Y claro, ahí ahora entiendo, digamos, la aparición, porque podría haber sido que Bianca entregara al hijo a cualquier otra familia, ¿no? Pero sin embargo, bueno, y justo un texano, ¿no? Sí, pero y también un hecho más dramático en nuestra cultura, de la venta de los hijos, con la idea de verdad, de que tengan un futuro mejor. En el norte es muy... ocurre eso, sí, la venta de los hijos, sí. entregarlos para que tengan otro futuro, que salgan de la pobreza. Claro. La escenografía es maravillosa, porque tenemos el rancho Tapera, tenemos, digamos, donde está Doña Rosa muerta, y después allí atrás el Hades, ¿no? El inframundo, el cementerio, un árbol seco, y yo no sé, había... Esa parte en el teatro está al aire libre, puede ser, porque se largó la tormenta y yo veía que el árbol se movía. Digo, ¿esto es un efecto o es parte de la tormenta? No, nosotros en realidad la escenografía la hizo Félix Padrón, que siempre trabaja conmigo.
Y entonces nosotros cuando estrenamos en la pequeña sala de arriba, pero cuando bajamos se nos abrió totalmente el espacio y nos dio toda esa posibilidad del patio real y la idea que ahí se arma bien, como vos decís, la idea del Hades, la idea de ese agujero negro que queda allá lejos donde ellos se van y de donde vienen. Y entonces el espacio nos favoreció muchísimo al bajar a esa sala. Pocas obras nos confrontan tanto, ¿no?, con la finitud de la vida y con estos temas que son esenciales y que nos atraviesan a todos. ¿Cómo ha sido la respuesta del público? ¿Cómo la sintieron ustedes? No, la respuesta, yo creo que la gente se sorprende bastante porque como vos decís, si uno dice, uy, la finitud de la vida, se imagina una mochila enorme de piedras pesadas y creo que se encuentra esa relación vital y donde hay música y donde todo está en un sentido lúdico, donde uno pesca la broma y creo que paradojalmente puede pensar más en el tema. Claro, si no se nos hace duro. Y están esas empanadas al final también. Sí, si las comiste, no sé si agarraste. No llegué a agarrar, pero yo estaba muy atrás, entonces, ¿viste? Pero me parecía también, ¿no?, como hacernos partícipes de esto, ¿no?, de parte de lo que es la cultura. Me pareció muy interesante. Sí, y en Santiago es así, en los velorios se come, se cuentan chistes, está la vida y la muerte juntas. Claro. Entonces la comida era importante por eso, porque decís, es la comida, son los chistes, es la muerta, es todo mezclado. Claro. Como el carnaval que decías al principio. Exactamente, es todo parte de lo mismo y está bueno entenderlo de esa forma porque da como una coherencia a lo que es nuestro ciclo vital, ¿no?, que es un comienzo, un desarrollo, un crecimiento y luego, bueno, un final, ¿no?, como toda la historia de la naturaleza. ¿Tus compañeros? ¿Querés nombrarlos vos? Sí. Bueno, está Darío Pianelli, Lucas Delgado, que es, Darío Pianelli es mi hijo, Lucas Delgado el cowboy. Tenemos a Pedro Alonso, que es Juancito Carón. Sarita la estaba interpretando hasta la última función, Paula Baigorri. Y bueno, ahora va a ser su reemplazo Carolina Ferrer. Y después tenemos asistente de dirección a Mox, que es Mora, el nombre entero es Mora Greenblatt. Que bueno, antes también en ese lugar estaba Carolina Di Meglio. Y dije a todos, nos nombra a todos. La escenografía de Félix Padrón. Y bueno, y a nuestro director, Eugenio Soto. ¿Cómo fue volver al teatro después de todo esto que hemos atravesado en estos 2 últimos años? Y para nosotros fue muy grato, en principio muy grato porque inauguramos el Teatro del Pueblo. Entonces fuimos de los primeros que hicimos funciones ahí. Y se nos demoró mucho justamente el haber tenido que frenar con la pandemia. Habíamos estrenado, habíamos hecho una función y vino todo el cierre del año 20 y recién pudimos tomar el 21 a finales de julio. Entonces para nosotros fue como una situación muy excitante poder volver a hacer función y fue un nivel de goce muy grande y lo sigue siendo. Y bueno, también eso porque se nos restaura el sentido. Claro. ¿Y para vos, Bianca? Sí, para mí fue como una alegría enorme poder volver a trabajar encontrarnos todos, ¿no? Ya en el espacio físico y no por una pantalla de Zoom, hablar qué va a pasar, como que antes de volver a los ensayos estaba esto de que había mucha incertidumbre y no sabíamos cómo vamos a volver, no vamos a volver, va a ser la función con la gente, se va a filmar, no sé, como todas las cosas que se empezaron a barajar durante la pandemia y la verdad poder volver, como dice Eugenio, fue una alegría muy grande para todos, que era algo que estábamos esperando y más una obra que se ensayó con mucha dedicación desde el 2018, así que poder volver significaba eso, arrancar, así que muy contenta, la verdad.
Y esto se puede ver todos los sábados a las 22 en el Teatro del Pueblo, hermosa sala, la sala principal, Lavalle 3636, 3636, o sea, casi Mario Bravo. Salís de ver una obra maravillosa, te podés ir a comer, hay un montón de lugarcitos ahí que comes muy bien, doy fe porque es lo que hice. Estuve viendo una obra más temprano y después fui a ver La Noche Oscura. Y bueno, yo la recomiendo ampliamente porque se van a sorprender. Es una historia bellamente contada, maravillosamente actuada, regada, diría, con esta música tan nuestra, estas chacareras santiagueñas que son maravillosas. Realmente vale la pena. Así que, bueno, te quiero agradecer, por supuesto, gracias. Eugenio Soto, y felicitarte por esta obra hermosa que nos has regalado. Y Bianca Vilauta Rando, muchas gracias también por haber venido esta noche al programa. Muchas gracias a vos, Luis, por la invitación y la difusión, que es tan importante siempre. Un placer, un placer. Bueno, no se vayan, pero antes de la segunda parte tenemos el tema que se escucha en La Noche Oscura, una hermosa chacarera.